Buenas, el Señor les bendiga. Es miércoles, es día de reunión, día de alabanza, día de gloria, día de estar muy agradecidos con Dios porque nos concede el privilegio de honrarle, de servirle, de conocer su voluntad, de conocer su palabra y de servirle con ánimo y con alegría y con mucha devoción y con mucha dignidad en nuestras vidas. Hoy es miércoles, día de reunión, día de alabanza, día de cantar, día de orar, día de estudiar las Sagradas Escrituras, día de edificarse en la fe. Les invitamos a todos los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que estemos atentos, para que escuchemos con atención, para que nos esforcemos en dar a Dios esta gloria y esta alabanza que solamente Él se merece. Vamos a tener una primera oración, después vamos a cantar los himnos, después vamos a tener una segunda oración por el estudio de la Sagrada Palabra que vamos a tener, y después estaremos estudiando. Después del estudio tendremos algunos avisos, y después de los avisos estaremos yendo a la oración final. Así que les invito para que con toda reverencia, para que nos esforcemos, para que inclinemos nuestros rostros para orar de una manera agradable a Dios. Les invito para que oremos. Dios nuestro, Dios santo, Dios de todo amor, de toda misericordia, estamos agradecidos con usted por esta oportunidad que nos presta de poder estar reunidos, contentos y alegres y dispuestos, Dios, a cantar, a orar y a estudiar su santa palabra. Por eso le pedimos que nos bendiga, le pedimos que nos ayude para que permita Dios que esta reunión se realice con bien, se realice sin dificultad, que no haya fallas en la grabación, en la transmisión y en la recepción de este mensaje. Te pedimos que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos conduzcas, que nos acompañes y que permitas conforme a tu voluntad, Dios, que todo salga bien. Gracias por cada uno de tus hijos que se estará conectando para escuchar esta transmisión. Rogamos que nos bendigas a todos y que permitas, Padre, que con todo ánimo y con toda alegría sepamos presentarte esta gloria. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Es hora de cantar un himno. Dejen, voy por mi Biblia. Es hora de cantar un himno. Vamos a escoger el himno 142. Se llama Oigo la voz del buen pastor. ¿Lo tienen? Cantemos 142. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es,
rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Vamos a buscar otro himno. Otro himno para cantar para la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar el himno número 167. Vamos a cantar 167. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, desde hoy ofrece que tendréis, del trono en derredor, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Vamos a orar. Vamos a tener una oración más, esta vez por el estudio que vamos a tener. Vayamos a Dios en oración. Sagrado Padre Santo, sagrado Dios de toda santidad, de todo amor, de toda misericordia, de toda paz. Te agradecemos esta oportunidad en que nos permites estar listos y dispuestos en nuestras mentes y en nuestros corazones para estudiar tu santa palabra. Te rogamos que nos bendigas, que nos concedas palabras fáciles, sencillas y las adecuadas, Dios, para poder estudiar esta hora. Te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos bendigas, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones y que este mensaje sea correctamente expuesto.
que sea para edificación, que sea entendible, que sea para provecho de nuestra fe, para cimentarnos, para crecer y para fortalecernos, Dios, en esta obra, en la iglesia que tú nos has encomendado. Sé con nosotros, aumentanos la fe, bendice tu palabra, no tomes en cuenta nuestras faltas y rogamos que nos ayudes a perseverar. En el nombre de Cristo, tu Hijo Santo, se lo pedimos. Amén. Vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar acerca de una palabra la cual es muy necesario que entendamos su significado. Esa palabra es la sabiduría. Vamos a estar estudiando acerca de esta palabra. Vamos a hablar acerca de la sabiduría y simplemente nos vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a comenzar con Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. ¿Y por qué en Eclesiastés? Les voy a repetir que todos estos últimos estudios han salido en base a la lectura que su servidor hace todos los días. Ahorita estoy leyendo Eclesiastés y voy lento porque solamente tiene 12 capítulos, así que todavía este es un tema del capítulo 2. Nuestro versículo base va a estar en Eclesiastés, capítulo 2, en el versículo 26. Así que todos vamos a ir a las sagradas escrituras. Todos necesitamos tener una Biblia. Pero antes de entrar a este tema, vamos a ver una definición que nos muestra un diccionario que encontramos en el internet y que nos da una definición de lo que es la palabra sabiduría. Dice a manera de definición, esperando que la podamos entender, esperando que todo este estudio que vamos a realizar sea de provecho y que nos sirva a todos para el crecimiento en la fe. Dice esta definición así, dice sabiduría. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Así que ahí está algo acerca de la palabra sabiduría y qué es lo que miramos. Dice que es una forma de carácter, es un carácter que se desarrolla, va muy de la mano con la inteligencia, va muy de la mano con la experiencia, va muy de la mano con el entendimiento y va muy de la mano con la reflexión. Va muy unido a la verdad y al discernimiento de lo bueno y lo malo. Nuestro grado de sabiduría va a determinar pues nuestra personalidad, nuestra moral, nuestros hechos, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestra conducta, lo que hacemos y lo que no hacemos. Así que esto es algo de sabiduría. Así que vamos a estar hablando acerca de esta palabra, sabiduría, que recuerden que es un carácter que se tiene que
desarrollar, y eso es precisamente lo que vamos a encontrar en las sagradas, en las sagradas escrituras. Así que Dios nos bendiga, porque vamos a iniciar allá con Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Quiero pensar que ya todos tienen sus Biblias, que sus Biblias están abiertas en Eclesiastés, que ya están en el capítulo 2 y que ya tienen localizado en el versículo 26. Lo vamos a leer. Recuerden que este estudio va a estar basado en preguntas, así que aquí hay varias preguntas que nos vamos a estar haciendo. Por ejemplo, aquí en Eclesiastés 2:26, la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿para quién es la sabiduría? ¿Sí? Ya dimos una pequeña definición. Ahora vamos a contestar la primera pregunta: ¿para quién es la sabiduría? Dice Eclesiastés 2:26, dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, Dios le da ciencia, gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esta palabra sabiduría es muy utilizada por Salomón. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que él era un rey sabio, que Dios lo había llenado de sabiduría, de inteligencia. Así que nadie mejor para hablarnos de sabiduría que el mismo Salomón. Y es Salomón el que dice aquí en Eclesiastés, dice, contestando esta pregunta: ¿para quién es la sabiduría? Dice: para el hombre que le agrada a Dios. Así que el primer requisito, hermanos, si queremos ser sabios, es esforzarnos en ser agradables a Dios. O sea, modelar, ¿sí? Cuidar nuestras vidas, cuidar todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser es utilizado para alabar a Dios, y esto pues obviamente nos va a ser agradable, a Él. Entonces, ¿para quién es la sabiduría? Pregunta número 1: para el hombre que le agrada a Dios. ¿Qué tan agradables vamos a ser para Dios? Bueno, pues en la medida en que guardemos su palabra. Pregunta número 2 va a estar basada en Deuteronomio capítulo 4, verso 5 y versículo 6. ¿Cuál es la pregunta que vamos a estar contestando aquí? Anótenla, y a los que no se preocupen, estas hojitas las voy a poner en el WhatsApp para que no batallen, para que la tengan a la mano, para que la tengan al alcance, y para que no tengan ninguna dificultad. ¿Cuál va a ser la segunda pregunta acerca de la sabiduría? La pregunta que nos vamos a hacer aquí en Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6 es: ¿cuál es nuestra sabiduría? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra sabiduría? Y la vamos a contestar leyendo esta cita. Busquen Deuteronomio capítulo 4, verso 5, y vamos a leer también el versículo 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Luego dice el versículo 6: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Esa es la parte que nos interesa. Dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que, ¿quién está hablando aquí? El que está hablando aquí es Moisés.
¿A quién está hablando? Está hablando a los israelitas, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto. ¿Sí? Y dice en el versículo 5, debemos de poner atención en el primer renglón que dice, mirad, yo he enseñado estatutos y decretos. Y con esos estatutos y decretos, leemos el 6. Dice, guardadlos, guárdenlos, pues, y pónganlos por obra. ¿Y por qué estos estatutos y decretos se tienen que guardar y se tienen que poner por obra? ¿Por qué? Porque viene la frase que nos interesa, el versículo 6, porque esta es vuestra sabiduría. O sea, esta es nuestra sabiduría si estuviéramos en el antiguo pacto, en aquellos decretos, en aquellos mandamientos, en aquel pacto, estaría nuestra sabiduría, pero ¿cuál es el provecho que le vamos a sacar? Explicándolo así, que en la palabra de Dios, en sus estatutos, en sus decretos, ya en el nuevo pacto, sus mandamientos, estatutos, decretos, o sea, sus mandamientos, tenemos que guardarlos, tenemos que ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque esta se va a convertir en nuestra sabiduría. Entonces, ¿en dónde? ¿Cuál es nuestra sabiduría? Nuestra sabiduría está en la palabra de Dios. Y tan importante es esto y tan enfatizado es esto que esto se va a estar repitiendo varias veces. Así que no te asustes. Mientras respondemos esta pregunta, verso 2, ¿cuál es nuestra sabiduría? Ya miramos en Deuteronomio capítulo 4 y 5, ¿cuál es nuestra sabiduría? Y dice, los estatutos y decretos que guardamos y ponemos por obra. Esta es vuestra sabiduría. Grandes palabras está enseñando Moisés a los israelitas. Recuerden que el libro de Deuteronomio se define como la repetición de la ley. Así que Moisés está volviendo a decir, está repitiendo, ¿sí?, la importancia de enseñar, la importancia de repetir, la importancia de recalcar, ¿sí?, ¿cuál es nuestra sabiduría? Vamos a la pregunta número 3. ¿Sí? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, vamos a preguntar el para qué. ¿Cuál es el para qué de la sabiduría? Y lo vamos a leer en el segundo libro de Crónicas 1:10. Búsquenlo todos, por favor. ¿Sí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién está hablando y con quién está hablando? Estas palabras son de Salomón. Salomón está hablando con Dios. Salomón está pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque él era joven y tenía un pueblo enorme para gobernar, para dirigir, y ante ese gran pueblo Salomón se tenía que presentar. Y Salomón sabía lo mismo que nosotros, que para presentarnos ante el pueblo de Dios, para hacer la obra que Dios nos ha encomendado, es obvio que la obra no va a ser pequeña, es obvio que la obra va a ser grande, ¿sí? Entonces también nosotros necesitamos sabiduría. Eso es el segundo libro de Crónicas 1:10. Responde a la pregunta, el para qué de la sabiduría. Y la respuesta
según Salomón, para presentarme delante de este pueblo. Para presentarme delante de este pueblo y para gobernar este pueblo tan grande. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 10. Así que si queremos ser incluidos en la administración, en la dirección, ¿sí? Del pueblo de Dios, que ya en el Nuevo Testamento es la iglesia, entonces necesitamos pedirle a Dios que nos conceda sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a tener que presentarnos delante del pueblo, vamos a tener que ponernos de pie delante de la iglesia, vamos a tener que estar firmes delante de toda la congregación, tenemos que tomar decisiones, tenemos que enseñar, tenemos que defender, tenemos que hacer infinidad de cosas. Así que, ¿cuál es el para qué de la sabiduría? Según de Crónicas 1:10, para presentarnos delante del pueblo de Dios, que en el Nuevo Testamento es la iglesia, y para que el gobierno haga bien su obra, para que el gobierno que tenemos como congregación, bueno, pues haga muy bien su trabajo. Hay que orar a Dios para que a todos, especialmente a nuestros ancianos, a nuestros diáconos y a su siervo, a este pobre predicador, le conceda sabiduría, le conceda inteligencia para poder seguir estando delante de ustedes, frente a ustedes. Así que vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál va a ser la pregunta número 4? ¿Sí? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para darnos sabiduría? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para llenarnos de sabiduría? Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 12, dentro de la vida de Salomón, el principio del reinado de Salomón. Él tiene muy buena amistad con Hiram, ¿sí? Y recuerden que Hiram fue muy amigo del rey David, así que no es raro que Salomón, cuando es rey, establece una buena amistad con Hiram. Entonces dice, segundo libro de Crónicas 2:12 dice, además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Así que la pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para dar sabiduría? En este caso, a Salomón. ¿Sí? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para dar a Salomón ese tamaño de sabiduría? Dice, debido a sus propósitos. O sea que Dios tenía propósitos en Salomón. No solamente era presentarlo ante el pueblo, no solamente era que gobernara el pueblo, sino que tenía que edificar casa a Jehová, tenía que edificar casa a Dios y tenía que ser casa para su reino. Así que propósitos que Dios tiene para Salomón, para darle sabiduría. Dios siempre va a tener propósitos para con sus siervos, para concederles sabiduría. A cada uno de los siervos que encontramos en las Sagradas Escrituras, a los que Dios les concedió sabiduría, fue siempre con un propósito. A la gente que llenó de sabiduría en los tiempos de Salomón, bueno, pues ahí están ya mencionados los propósitos. A la gente que llenó de sabiduría
en los tiempos de la construcción o el levantamiento de el tabernáculo, aquellos personajes que fueron escogidos por Dios para levantar el tabernáculo y para construir todo el inmobiliario del tabernáculo, todas sus partes, todas sus cortinas, todas sus basas. ¿Sí? Así que Dios los llenó de sabiduría. A Josué, cuando lo puso en el puesto de liderazgo para el pueblo de Dios después de Moisés, bueno, lo llenó también de sabiduría. Y en Hechos, capítulo 6, cuando se resuelve la cuestión de que las viudas estaban siendo desatendidas y que se iban a escoger 7 varones para atender las mesas y que esas viudas griegas fueran atendidas, pues los requisitos fueron que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran llenos de sabiduría, que fueran llenos de fe. Pero claro, la palabra que nos interesa es que fueran llenos de sabiduría. Así que también en el nuevo pacto, Dios sigue llenando a sus siervos de sabiduría, pero Dios tiene propósitos. ¿Sí? O sea, Dios no nos va a llenar de sabiduría para que nosotros no hagamos nada. Dios no nos va a conceder sabiduría para que nosotros no la utilicemos. ¿Sí? O sea, Dios no nos va a dar ese talento para que lo enterremos. Y Dios no nos va a dar esa mina para que la guardemos en un pañuelo. Dios nos va a dar ese don, esa gracia de ser llenos de sabiduría porque Él tiene propósitos para nosotros. Ya hablamos de los ancianos, ya mencionamos a los diáconos. Hay que orar para que Dios los llene de sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos están para cumplir los propósitos de nuestro Dios. Ahí está la pregunta número 4. ¿Qué propósitos tiene Dios para darnos sabiduría? Puede tener variedad de propósitos. Dios ha tenido variedad de propósitos al impartir los dones espirituales. Mira la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el origen de la sabiduría? Claro, ya lo sabemos, pero lo vamos a ver en Esdras capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice Esdras capítulo 7, versículo 25? Aquí vamos a responder 2 preguntas. La primera ya se mencionó. ¿Cuál es el origen de la sabiduría? Y la pregunta número 6 dice, el para qué de la sabiduría. Ya hablamos algo de propósitos. Bueno, vamos a seguir hablando de el para qué. Así que 2 preguntas. ¿Cuál es el origen y el para qué de la sabiduría en un solo verso? En Esdras capítulo 7, versículo 25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, pon gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, se las vas a enseñar. Aquí está el rey encomendando a Esdras que vaya a Jerusalén y dice, tú vas a hacer algunas cosas. ¿Sí? Tú vas a hacer algunas cosas conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Primera pregunta, ¿cuál es el origen de la sabiduría?
el origen de la sabiduría siempre va a ser Dios. ¿Sí? El punto de origen de esta palabra, sabiduría, siempre va a ser Dios, siempre van a ser los cielos, siempre va a ser el trono de nuestro Dios. Así que, primera pregunta, ya está. ¿Cuál es el origen de la sabiduría? La sabiduría siempre va a ser Dios. Si nosotros deseamos sabiduría, hay que ir a Dios. Si nosotros vamos a pedir sabiduría, sabemos a quién se la vamos a pedir. ¿Sí? Si nosotros deseamos sabiduría, sabemos a quién nos tenemos que dirigir, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra petición, y eso es hacia arriba, hacia los cielos, en donde está Dios y en donde está Cristo sentado a su diestra. Así que ya está contestada la primera pregunta. Dice, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. No está diciendo aquí que Esdras tenía su propia sabiduría, sino que un rey gentil, un rey persa, dice, la sabiduría que tienes de tu Dios. Luego pasamos a la pregunta 6, o sea, la siguiente, el para qué de la sabiduría. En el caso de Esdras era para poner jueces, para poner gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿Sí? Así que recuerden, Dios no va a dar sabiduría simplemente por darla, sino que Dios da sabiduría porque tiene propósitos. Así que tú tienes que proponerte cumplir con los propósitos de Dios y de pedirle sabiduría para que lo puedas hacer. Así que ahí están las preguntas 5 y 6. ¿Cuál es el origen de la sabiduría? El para qué de la sabiduría. Ahora pasamos a la pregunta número 7. ¿Dónde encontramos sabiduría? ¿Dónde hallaremos sabiduría? Vamos a hacer uso de Job. En Job capítulo 28, verso 12. ¿Y por qué Job? Porque Job también es otro que habla mucho de sabiduría, o sea, estamos utilizando a los personajes que se encuentran en los libros que más hablan de sabiduría. Pregunta número 7, ¿dónde se halla la sabiduría? Vamos a Job, capítulo 28, verso 12. Búscalo. Job, capítulo 28, verso 12. ¿Ya lo tienen? Leamos. Dice Job 28, 12, dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Sí? O sea que es pregunta que viene en el mismo verso. O sea que no tuvimos que sacarla, no tenemos que acomodar. No, aquí está directamente. Pregunta número 7. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Si ya sabemos de dónde viene, si ya sabemos quién la da, si ya sabemos a quién hay que ir para pedirle, para rogarle, para suplicarle que nos conceda sabiduría para poder cumplir con sus propósitos, con sus mandamientos, bueno, pues entonces ya sabemos en dónde la vamos a hallar, ya sabemos en dónde está. Más sin embargo, Job en el 28:12 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y lo que sabemos es que están allá arriba, allá donde está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la sabiduría, Dios es el dador de la inteligencia. Y recuerda que sabiduría e inteligencia se van a mencionar muchas veces juntas, van prácticamente de la mano. Pasamos a la pregunta número 8.
¿Qué estamos aprendiendo? Aprendiendo de la sabiduría, pero a base de preguntas. Si después de este tema tú tienes alguna pregunta, con toda confianza la puedas hacer a través de los medios con los que ya contamos en la congregación, para que si Dios permite, si Dios concede sabiduría e inteligencia, pues la vamos a poder contestar. Pregunta número 8. ¿De dónde vendrá? La respuesta ya lo sabemos, pero lo vamos a ver en Job 28:20. Ya miramos el 28:12. Ahora vamos a ver el 28:20. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Por qué tomamos esta pregunta? Porque ya está incluida. O sea, no tenemos que mover, ni acomodar, ni poner, ni quitar absolutamente nada. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Sí? Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Estamos utilizando Proverbios 2:6 para explicar con mayor claridad. ¿Por qué? Porque en Job 28:20 solamente está la pregunta, pero no está la respuesta. Pero la respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? De su dador, del que la da, y el que la da es Dios. O sea, la sabiduría viene de arriba, y cuidado con utilizar una sabiduría que no viene de arriba, porque así como hay sabiduría de arriba, también hay sabiduría de abajo, y son completamente opuestas, son completamente contrarias. Vamos a ir a la pregunta número 9. ¿Qué es la sabiduría? Ya dimos una pequeña definición que tomamos de un diccionario en internet. Ahora vamos a ver lo que dice Job 28:28 para responder esta pregunta. ¿Qué es la sabiduría? Seguramente te preguntarás. Sí, ¿por qué esta pregunta no viene al principio? Bueno, pues para que la podamos entender mejor. ¿Por qué? Porque si ya sabemos, si ya contestamos la primera pregunta, ¿para quién es la sabiduría? Pregunta 2, ¿cuál es nuestra sabiduría? Pregunta 3, el para qué de la sabiduría. Pregunta 4, propósitos de Dios al darnos sabiduría. Pregunta número 5, ¿cuál es el origen? Pregunta número 6, ¿para qué es la sabiduría? Pregunta número 7, ¿dónde se halla la sabiduría? Pregunta número 8, ¿de dónde viene? Y así que aquí ya tenemos definición para la pregunta número 9, que es la sabiduría. Pero aparte la vamos a acompañar con el 28:28. Dice Job 28:28, dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Sí? El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Ahí está otra vez sabiduría inteligencia, yendo prácticamente de la mano, y se nos da una definición rápida de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es temer a Dios. Sabiduría es temer al Señor. Sabiduría es saber presentarnos de manera correcta delante de Dios. Sabiduría es hablar correctamente delante de Dios. Sabiduría es cumplir los mandamientos de manera correcta, de la manera como Dios dice que se tienen que cumplir. Sabiduría es cantar como Dios dice que se tiene que cantar. Es orar como Dios dice que se tiene que orar. Es participar de la cena y de la ofrenda
¿sí? De la manera como Dios dice, de la manera como Dios manda, con toda reverencia, con todo temor, con todo respeto y con toda dignidad. ¿Sí? Así que es grande la definición de sabiduría. ¿Por qué? Porque incluye el temor del Señor. Cuando el temor de Dios está en lo que hacemos, entonces va a haber sabiduría. Esta es una primera definición, una definición corta de sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, ¿sí?, es temer a Dios, sentir temor de que Dios está presente, sentir temor de que Él está escuchando, sentir temor de que Él está escuchándonos, Él está mirando, no solamente al sacrificio que se está presentando, sino que Dios está mirando a la persona que está presentando el sacrificio y está viendo con todo detalle cómo está presentando el sacrificio. Y por eso allí es muy importante que exista la palabra temor, pero este es un temor reverente. ¿Sí? Así que, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría se define como el temor del Señor, el temer a Dios. Pregunta número 10. ¿Cómo se hace sabio el sencillo? Algunos podemos cantar algunos salmos, y entre los salmos que hemos cantado está esta frase. Uno que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El 19:7 dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Luego dice el testimonio de Jehová es fiel, y viene la parte que nos interesa. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo nos hacemos sabios? ¿Sí? ¿Dónde buscar sabiduría? Primeramente allá arriba, pero también la podemos buscar en las Sagradas Escrituras. También la podemos buscar en nuestras Biblias, ¿sí?, en sus mandamientos, en sus estatutos, en las obras, en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Allí está la fuente de sabiduría. Aquí entra la importancia de la lectura, y por eso hemos enfatizado muchísimas veces: no descuides la lectura, no descuides la lectura de las Sagradas Escrituras, no descuides la Biblia. ¿Sí? No guardes tu Biblia cuando llegues a casa, y por favor, espero que los domingos, cuando ya vas a salir, no la busques desesperado porque ya es tarde. ¿Sí? Acostumbrémonos a leer. Debemos acostumbrarnos a leer de manera constante las sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el testimonio de Jehová es fiel, o sea, las Sagradas Escrituras, y dice, y esto hace sabio al sencillo. Algo importante para que Dios nos conceda sabiduría a través de sus Sagradas Escrituras, un pequeño requisito con el que tenemos que cumplir es que tenemos que ser sencillos. ¿Y qué significa sencillos? No poner nada extra. ¿Sí? No poner nada extra. No poner en la palabra de Dios algo que no pertenece a la palabra de Dios. Ni ponerle, ni quitarle. O sea, hay que ser sencillos. Hay que usar la palabra tal y como es. No le pongas, no le quites. ¿Sí? Así que nosotros vamos a ser sencillos simplemente cuando nos dediquemos a hacer con sencillez la palabra de Dios. Hacerla
tal y como es, hacerla tal y como se manda. Entonces, ¿cómo hacernos sabios? ¿Cómo hacernos cada vez más sabios? Bueno, utilizando las sagradas escrituras. Recuerden que esto le dice Pablo a Timoteo. ¿Sí? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Dice, y que desde niño has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Así que en las escrituras hay sabiduría, en las escrituras hay salvación, en las escrituras hay vida eterna, en las escrituras hay edificación, con las escrituras hay crecimiento. Pero lo que nos interesa ahorita es que en las sagradas escrituras hay ¿qué? Hay sabiduría. ¿Sí? Pregunta número 11. ¿Quién es sabio? ¿Sí? ¿Quién es sabio? ¿Tú eres sabio? ¿Yo soy sabio? ¿Quién es sabio? Pregunta número 11. Dice, la vamos a contestar con el Salmo 107, 43. Salmo 107, versículo 43 dice, ¿quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Quién es sabio? El que guarda estas cosas. ¿Quién es sabio? El que entiende estas cosas. ¿Quién es sabio? El que guarda estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están escritas en su sagrada palabra. Así que, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Quién es inteligente? Aquel que guarda, aquel que entiende y aquel que se esfuerza en vivir conforme a lo que Dios dice. Así que, ¿quién es sabio? Ahí está la respuesta en el Salmo 107, versículo 43. Número 12. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Levante la mano el que no conozca la respuesta. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Le voy a preguntar a la hermana Elsa, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Por qué? Porque yo sé que sabe. Yo les puedo preguntar a cualquiera de ustedes y sé que me van a responder sin sufrir cuál es el principio de la sabiduría. Mira el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mira Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mira Proverbios 1:7. ¿Qué vas a ver? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, muchas veces se dice, varias veces se menciona, ¿cuál es el principio de la sabiduría? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer elemento con el que tenemos que cumplir para llegar a ser sabios? Para llegar a obtener sabiduría. Y la respuesta es tem a Dios y guarda sus mandamientos. Pregunta número 13, ¿cómo hacerse más sabio? Ya miramos cómo hacerse sabio. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacerse más sabio. Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Cómo nos vamos a hacer más sabios? Con sus mandamientos. Pero si somos descuidados al cumplir sus mandamientos, pues entonces, ¿dónde va a quedar la sabiduría? Es fácil responder, no va a haber. No va a haber, ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras, en el Salmo 119, versículo 98, dice que nosotros nos vamos a ser más sabios, vamos a crecer, vamos a incrementar nuestra sabiduría con sus mandamientos, obviamente guardando sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos de la forma tal y como Dios dice que se tiene que hacer. Y ante esto te recuerdo, cuando estudiamos Corintios,
No hay dos maneras distintas de cumplir los mandamientos de Dios. Y eso ya lo hemos estudiado, así que hasta ahí vamos a dejar esa explicación. Pero ya sabemos cómo sernos más sabios. Vamos a cumplir más los mandamientos de Dios. Vamos a cumplirlos con más ánimo, con más alegría, con más amor, con más fe, y vamos a ir creciendo en sabiduría, vamos a ser más sabios. Pregunta número 14. ¿Con quién habita la sabiduría? ¿Con quién va a habitar esta palabra sabiduría? Aquí se está personificando a la sabiduría, o sea, se le está dando la calidad de una persona. ¿Con quién habita la sabiduría? La respuesta está en Proverbios capítulo 8, verso 12. Dice, yo la sabiduría, o sea, aquí la sabiduría es toda una persona. Primeramente habita, luego habla, ¿sí? Dice, mostrando características de personas. Dice, ¿con quién habita la sabiduría? Dice el Proverbios 8:12, dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia y hallo la ciencia de los consejos. O sea que en donde habita esta señora llamada sabiduría, si la queremos seguir personificando, la sabiduría mora con la cordura, con la ciencia y con el consejo. ¿Sí? Tres personajes que acompañan a la sabiduría. ¿Sí? Dice, ¿qué son? ¿Sí? ¿Con quién habita la sabiduría? Con la cordura, con la ciencia y con el consejo. Pregunta 15, prácticamente última. ¿Quién es sabio? ¿Cuáles son algunas características para saber que somos sabios? Ya miramos muchas, ya tenemos muchas. ¿Sí? Pero en el versículo 15, en la pregunta número 15, vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién es sabio? Y la primera respuesta está en Proverbios 11:30. Luego vamos a ver Proverbios 13:20, luego el 17:27. ¿Listos? Dice Proverbios 11:30, búsquenlo. ¿Lo tiene? Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, ¿quién es sabio? El que gana almas. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ganar almas? ¿A cuántos hemos invitado? ¿A cuántos le hemos hablado? ¿Sí? ¿A cuántos amigos nuestros hemos traído a la iglesia? ¿A cuántos vecinos hemos invitado a la iglesia? ¿A cuántos hemos evangelizado? ¿A cuántos hemos enseñado? En la congregación de la curva habemos hermanos ya con muchos años. Y pues obviamente algo hemos aprendido. Obviamente algo podemos enseñar. Y obviamente recursos tenemos para hablarle a las personas, para invitar a las personas, para hablarle a las personas de salvación. Y así es como vamos a ser sabio. Entonces, ¿quién es sabio? ¿Sí? Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Dice el 11:30, el que gana almas es sabio. ¿Cuántas almas hemos ganado para Dios? ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? ¿Sí? ¿Qué tan sabios somos? Pues ahí entra la cantidad de almas, mi hermano. Mira Proverbios 13:20. ¿Quién es sabio? El que anda con sabios. ¿Sí? Dice el 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quién es sabio?
Si tú te dices sabio y te juntas con necios, pues lo único que estás mostrando es que no eres sabio. Lo único que estás mostrando es que en ti no hay sabiduría. ¿Por qué? Pues porque se cumple un buen dicho mexicano que dice, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Dime con quién andas para decirte quién eres. Y en Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras. ¿Sí? Hay que aprender a ahorrar, no dinero, palabras. ¿Sí? Así que ahorrar dinero nos va a permitir tener un poquito más de dinero, pero al ahorrar palabras nos va a permitir ser más sabios. Así que no por ser más sabio vamos a hablar más, no. La sabiduría nos enseña que es sabio el que ahorra sus palabras. Este es el que tiene sabiduría, dice Proverbios 17:27. Entonces, ¿quién es sabio? Proverbios 11:30, el que gana almas. ¿Quién es sabio? 13:20 de Proverbios, el que anda con sabios. ¿Sí? ¿Quién es sabio? Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras. ¿Somos de los que nos gusta hablar? Si somos de los que nos gusta hablar mucho, pues simplemente la sabiduría va a estar muy lejos de nosotros. Así que seamos sabios delante de nuestro Dios. Algunas últimas preguntas ya en el nuevo pacto. ¿Sí? Son solamente 7, ya no hay más acá. Dice rápidamente, pregunta número 1 del nuevo pacto. Dice, ¿a quién se le pide sabiduría? Ya mencionamos el ejemplo de Hechos capítulo 6, versículo 3. ¿A quién se le pide sabiduría? Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Por qué tenían que tener estos requisitos y por qué tenían que ser llenos de sabiduría? Dice, porque les vamos a encargar este trabajo. O sea, fíjate, para atender las mesas, para llevar los alimentos a las viudas, ¿sí?, a los huérfanos, ¿sí?, se requiere ser de buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, que es la parte que estamos estudiando, que es la parte que nos toca mencionar hoy. Llenos de sabiduría para servir en la iglesia, lleno de sabiduría para atender las mesas, lleno de sabiduría para atender a las viudas, para atender a los huérfanos, para atender a los más necesitados de la congregación, que son las viudas y los huérfanos. Así que, ¿a quién se le pide? A aquellos que van a servir en la iglesia, se les pide sabiduría. Mira, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 5. Dice, para avergonzaros os digo, que pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿A quién se le pide sabiduría? Aquel que va a juzgar entre sus hermanos. ¿Sí? Para emitir un juicio se requiere sabiduría. Para emitir un juicio tienes que oír a las dos personas. No puedes emitir un juicio escuchando a una persona. Y mucho menos si esa persona es tu hijo, tu hija, mamá o papá, o tu mejor amigo, o tu novio, tu novia, ¿qué voy a saber yo? ¿Sí? Así que hay que juzgar. Cuando hay que juzgar ante los hermanos se requiere sabiduría. Por eso dice, no hay entre vosotros sabio, ni siquiera uno. Mira en Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer,
¿sí? La multiforme sabiduría de Dios se tiene que dar a conocer por medio de la iglesia. Y, y, y para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, tienes que conocerla. ¿Sí? Tienes que saber cuál es esta sabiduría, porque no vas a dar a conocer algo que tú no sabes. No vas a dar a conocer algo que desconoces. Es una muy mala costumbre tratar de hablar de lo que no se sabe. ¿Por qué? Porque lo más probable es que vamos a quedar mal. No vamos a quedar bien. ¿Por qué? Porque se va a sentir en la plática, va a sentir que no sabemos de eso que estamos hablando. Así que dice Efesios 3:10 que en la iglesia tenemos este trabajo, que tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Cada uno de los miembros en la iglesia está llamado para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero tenemos que conocerla. No cometamos el error de dar a conocer algo que ni siquiera nosotros conocemos. Pregunta número 2. La pregunta número 1 fue ¿a quién? ¿A quién? A quienes vayamos a encargar de algún trabajo. Hechos 6:3. ¿A quién? Primera a los Corintios 6:5, a los que están encargados de juzgar. ¿A quién? En Efesios 3:10, a aquellos que van a dar a conocer la sabiduría de Dios, ¿sí? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. No dice a la iglesia, dice a los que están fuera de la iglesia. Así que pasamos a la pregunta número 2. ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría? Mira qué pregunta tan difícil. La respuesta es fácil, ¿verdad? La respuesta es Dios, pero esto ya lo vamos a ver en el nuevo pacto. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3 dice, Colosenses 2 y 3, búsquenlo. Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Padre y de Cristo. Eso es el verso 1. ¿Y qué es lo que nos interesa? Perdón, el versículo 2, ¿y qué es lo que nos interesa de este verso? Es que habla de conocer el misterio del Padre y de Cristo. Y ahora sigue el versículo 3. ¿Cuál es este misterio? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿en dónde se encuentran? ¿En quién se encuentran? ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de la inteligencia? En el Padre y en Cristo. ¿Sí? Así que si Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Sí? Tú tienes palabras de vida eterna, o sea, no tenemos a nadie más a quien ir. ¿Sí? Y la pregunta nuestra es, ¿a dónde, a quién hay que ir por sabiduría? ¿Sí? No podemos ir a la tienda, no podemos ir a Walmart, no podemos ir a Soriana, no podemos ir con nuestro mejor amigo. ¿Sí? Hay que ir al que la tiene. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más claro en Santiago. ¿Cómo hacerse más sabios? Según el Nuevo Testamento, dice, ¿cómo hacerse sabio? Dice 2 Timoteo 3:15, ya se mencionaba, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. En las Escrituras hay sabiduría para salvación. Si tú y yo somos salvos, si tú y yo estamos en la iglesia, es porque ya recibimos esa sabiduría. Es porque ya tenemos esa sabiduría, es porque ya obedecimos eso que
Eso que aprendimos. Esto es sabiduría para salvación. ¿Por qué? Porque llegamos a ella por medio de las sagradas escrituras. Una pregunta importante que hago si me hace falta sabiduría. Pregunta número 2, las respuestas ya están en Santiago y con esto ya vamos a terminar. ¿Qué hago si me hace falta sabiduría? Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, Dios se va a convertir en la fuente de sabiduría. ¿A quién le pidió Salomón sabiduría? ¿A quién fue Salomón para ser más sabio? ¿No fue a Dios? ¿No fue al Padre? ¿Y a quién vamos a ir nosotros? La sabiduría, lástima, no se vende en latas, ni en paquetes, ni en cartones, ni al mayoreo, ni al menudeo. La da Dios en su gracia, la da Dios en su amor, la da Dios para que le sirvamos y para que le honremos y para que seamos gentes dedicadas a hacer su voluntad. Hay que saber distinguir la sabiduría de lo alto y la sabiduría que no es de lo alto. Sí. Dice Santiago 3.15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, hay una sabiduría que se cataloga como terrenal, animal y diabólica, y no podemos pensar que esta sea sabiduría de Dios. Así como hay sabiduría de Dios, también hay sabiduría terrenal, pero es acompañada con terrenal, animal y diabólica, o sea que es obvio que no es de Dios. Pero Santiago 3.17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, después es amable, después es benigna, después es llena de misericordia y por último es llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Así que ahí está la tremenda diferencia que hay entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. ¿Y cuál es la que vamos a buscar? ¿Por cuál nos vamos a preocupar? ¿Cuál queremos tener? Obviamente que la sabiduría de arriba. Hermanos, Dios nos ayude para ser sabios. Dios nos ayude para tener sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer obra, tenemos que dar alabanza, tenemos que dar gloria y necesitamos llenarnos de sabiduría, necesitamos llenarnos de inteligencia. Para eso vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, para eso vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, nos vamos a llenar de conocimiento espiritual y al llenarnos de conocimiento espiritual y al practicar, al realizar lo que estamos aprendiendo, vamos a llenarnos de sabiduría, vamos a ser más sabios. Así que hay muchas cosas que tenemos que hacer. No podemos ser cristianos de domingos. ¿Sí? No podemos ser cristianos de domingos mañaneros, ¿sí? o un domingos tarderos. Tenemos que ser cristianos en todo lo que la palabra significa. Cristiano significa un apoyador de Jesús, que tanto apoyamos a Jesús. ¿Sí? Los verdaderos cristianos apoyan a Jesús lo más que pueden, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. ¿Sí? Así que vamos a ser buenos cristianos, vamos a ser sabios, vamos a hacer buena obra, vamos a seguir alabando y vamos a seguir glorificando a nuestro Dios. Vamos a cantar un himno. ¿Cuál himno habla de sabiduría? ¿Sí? Vamos a cantar el 106.
Sí, 106. Vamos a cantar el 106. ¿Listos? Vamos a ir a los himnarios, luego damos unos avisos rápidos y pasamos a la oración final. 106. Se llama Cristo es mi dulce Salvador. Cantemos para Dios. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su alabanza, Dios bendiga estos estudios, Dios bendiga esta obra, Dios bendiga estos esfuerzos que se están haciendo para que su nombre sea alabado y para que todos y cada uno de sus hijos sea edificado en la fe. El propósito de todo esto, recuerden, es que nos hagamos fuertes con la palabra de Dios. El propósito de todo esto es que nos hagamos más sabios, más inteligentes, no carnalmente, sino espiritualmente. Que nos llenemos de sabiduría, que nos llenemos de conocimiento y que nos llenemos de inteligencia espiritual. Y tenemos la seguridad de que haciendo esto, podemos estar seguros que vamos a estar haciendo correctamente la obra de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude. Rogamos a Dios que esta plática, que este estudio, que todas estas respuestas que nos hicimos y respondimos acerca de la palabra sabiduría, pues sean de provecho para nuestro crecimiento. Dios les bendiga. Vamos a pasar a los avisos. Recuerden que tenemos enfermos en recuperación, la hermana Doraceli y nuestro hermano Víctor. Tenemos enfermos ya recuperados, nuestro hermano Martín, nuestra hermana Juanita, ya fueron de altos, ya fueron dados de alta. El domingo ya estuvieron reunidos con nosotros. Yo pensaba que cuando los vieron entrar, todos iban a salir corriendo, pero resulta que no. Fuimos, los saludamos y nos dio mucho gusto ver a nuestros hermanos. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que cada uno de sus hijos que esté enfermo, que pues Dios ponga los medios y los recursos para que puedan sanar. A los que nos están visitando, Dios les bendiga. A las personas con las que estamos estudiando, personas que estarán escuchando
esta plática, esta conversación, este estudio. Bueno, también les deseamos bendiciones y pues si quieren contactarnos, si quieren saber más acerca de la Biblia, no duden en hacerlo. En el Face es muy fácil encontrarnos. Buscan Iglesia de Cristo La Curva Tampico y pues no van a batallar en hallarlo. Así que Dios nos bendiga y que nos permita ser fieles todos los días de vida que nuestro Dios nos conceda. Vamos a ir a Dios en una oración más. Vamos a ir a Dios en la última oración y con esto terminamos nuestro estudio. Oremos. Sagrado Dios, Creador eterno, te agradecemos grandemente esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu santa palabra, de poder estudiar, de poder aprender acerca de lo que es la sabiduría, de la importancia de la sabiduría, cómo debemos ser salvos, el porqué o los motivos por los cuales tú concedes sabiduría y la forma que tú nos señalas de conseguirla a través de la oración, a través de la lectura, a través del crecimiento. Gracias Dios eterno por tu palabra, gracias por este estudio, rogamos que nos ayudes para que sea de provecho para cada uno de tus hijos. Aumentanos la fe, permite que te sirvamos con toda fidelidad. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación de La Curva, a los que están enfermos, en recuperación. Oramos por nuestra hermana Doraceli y por el hermano Víctor, rogándote Dios que nos escuches, que nos atiendas y que permitas, Padre, que todos puedan estar bien. Bendice a algunos que todavía están enfermos, bendice a los que han sido de alta, bendícenos a todos Dios, bendice las diversas peticiones que hay entre los hermanos, entre tus hijos. Rogamos que nos ayudes a todos y que permitas, Dios, que estas peticiones no solamente lleguen a tu santa presencia, no solamente sean oídas, sino que rogamos, Dios, que conforme a tus misericordias muestres tu gracia para con nosotros y que nos las concedas. Gracias por cada uno de los miembros de nuestra congregación. Gracias por la obra que se está haciendo. Te pedimos que nos ayudes y que nos permitas perseverar. Gracias por todo, Dios. Gracias por este día de alabanza que nos das. Te lo pedimos todo conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Hemos terminado.